Bien, mucha atención porque en este momento le damos la bienvenida al licenciado Eddie Morales, analista en temas de seguridad y justicia. Bienvenido como siempre. Licenciado Morales, gracias por estar acá en TN23 para hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos meses en nuestro país. Lamentablemente se ha disparado el número de hechos violentos y como siempre, pues los guatemaltecos honrados siguen cayendo a manos de delincuentes. Conocimiento con ustedes y de acuerdo a mi experiencia, pues inmediatamente trataré la manera de dar una explicación. Licenciado Morales, una de las principales causas que algunas personas apuntan es que no se tendrá una diferencia en cuanto a los niveles de violencia en nuestro país hasta que el Estado guatemalteco realmente tenga el control de las cárceles guatemaltecas. Usted conoce a fondo definitivamente lo que ocurre en las cárceles de nuestro país, estuvo al frente del sistema penitenciario. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que hay diferentes factores los cuales deben de intervenir en estos casos. No solo únicamente se puede hacer un tipo de señalamientos en relación al control del sistema penitenciario, sino que hay otros factores, por ejemplo, familiares, sociales, culturales, hasta políticos. Lo que sí hay que tomar en consideración es que, tal y como lo decía uno de los autores de la política criminal y de criminología, Raúl Zaffaroni, planteaba algo interesante. Él decía que de acuerdo a como sea las prisiones, es el reflejo de tu sociedad. Entonces, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones la sociedad misma está representada en los niveles de violencia dentro de las prisiones. Muchos de estos casos se llevan a cabo debido a una alta sobrepoblación de la capacidad que tiene instalada el sistema penitenciario. Estamos hablando en este momento, hay aproximadamente más de 25,000 privados de libertad. Esto genera un hacinamiento y a su vez también una serie de conflictos internos. Y muchas de estas estructuras criminales que se encuentran en estas condiciones no es justificación, simplemente siguen teniendo conexiones directas con otras estructuras en el área de afuera. Estas a su vez generan un control específico, no solo únicamente dentro de los centros penales, sino que también un control externo en cuanto a a su estructura criminal que sigue operando en las afueras de las prisiones. Entonces, lo primero que tendría que tomarse en consideración es que ese tipo de extorsiones, amenazas, violencia que se generan desde las prisiones debe enfocarse específicamente a dos aspectos fundamentales. Lo primero, el control de los centros penales, que es importante para evitar que siga generando algún tipo de violencia dentro de las calles de los diferentes departamentos de la República. Y a su vez focalizar específicamente dónde se están dando estos índices de criminalidad para que inmediatamente surja una serie de operativos que están vinculados a la represión de la criminalidad. No podemos en ningún momento directamente echar la culpa o señalizar a instituciones, sino que verdaderamente aquí hay un compromiso en cuanto a que la seguridad es de todos y por lo tanto debe de tomarse en consideración ciertos aspectos preventivos y la cultura de la denuncia. En estos casos, el incremento de la violencia en muchas situaciones, uno podrá decir, bueno, ¿y esto por qué está sucediendo? ¿Por qué se están incrementando? Pues precisamente las faltas de controles en estas áreas conflictivas y aparte de esto, también aunado al control del sistema penitenciario, tomando en consideración esos centros penales que están muy vinculados a estas áreas rojas, entonces es importante que se fortalezca no solo la política criminal de Guatemala en sus dos vertientes, sus dos ejes, que son la prevención y directamente la represión contra la criminalidad. Bajo esos aspectos hay una parte muy importante que es la prevención primaria y la prevención terciaria. La terciaria está vinculado precisamente a el control de los centros penales y la primaria precisamente a el
la prevención que se debe tener en relación a aquellas personas que tienden a vincularse a estas estructuras. Debe llevarse a cabo una serie de programas preventivos, tanto en la escuela como dentro de la comunidad. Considero que estas acciones serían muy importantes llevarlas a cabo para prevenir este incremento de violencia que tiene y que sufre Guatemala. Licenciado Morales, puntos muy importantes los que usted toca definitivamente y es un todo. Tenemos que entender finalmente que el Estado guatemalteco lo integramos todos, somos todos y algo tenemos que hacer desde nuestra casilla para que realmente veamos un cambio en nuestro país. Usted habla de la prevención que tiene que ver, que es vital, de ya las acciones que tiene que ejecutar, por ejemplo, la Policía Nacional Civil para capturar a los delincuentes y también, en este caso, el Ministerio de Gobernación, el control que debería tener en, por ejemplo, el sistema carcelario de nuestro país. Pero si nos vamos más allá, podríamos hablar también del sistema judicial. Hoy por hoy hablamos de un hacinamiento en las cárceles guatemaltecas que usted mencionaba muy acertadamente, pero de alguna manera podría también ser resultado esto del sistema judicial, del atraso en el sistema judicial. La policía lleva años hablando de desarticular bandas criminales de 80, 90 hasta 100 personas dedicadas a la extorsión. Pero las cárceles están hacinadas porque esos procesos siguen atrasados en el sistema de justicia de nuestro país. Sí, en efecto, uno de los grandes problemas es que la prisión preventiva se ha tomado como una prioridad y esto va acumulando una serie de casos. Y hay que tomar en cuenta de que como no se pueden utilizar o no se han utilizado correctamente procedimientos alternos a la prisión, entonces se ha abusado de ella. Y es aquí donde existen alternativas a la prisión partiendo de la resolución de conflictos. Todo lo que concierne al sistema de justicia debe ser tomado como en última ratio, o sea, último recurso. No debe ser el primero, porque al momento de judicializar un caso, esto va enviando a prisión a los responsables y posiblemente puede o pudiera haberse dado un caso de resolucionar el problema sin necesidad que se utilice la prisión para diferentes casos. Y es aquí donde inicia a atrasarse una serie de expedientes. Bien, tenemos comunicación con el licenciado Eddie Morales, analista y experto en temas de seguridad y justicia. Estamos en este momento tratando de recuperar la señal. Estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, para tener la información completa. En unos minutos vamos a tratar de restablecer la comunicación con el licenciado Eddie Morales.